oye, un placer como siempre por estas fechas estar con todos vosotros, con los compañeros, oye, tratar y charlar sobre todas las novedades fiscales que afectan principalmente al sector asegurador. Vamos a charlar y vamos a comentar las que nos parecen más interesantes, pero hay muchas más, ¿no? Después de esta sequía de tantos años sin leyes de presupuestos y sin las famosas leyes ómnibus, ¿no? De acompañamiento que modificaban pues una multitud de conceptos impositivos, pues este año ya en octubre entraron en el trámite parlamentario dos proyectos de ley bastante relevantes que modifican pues muchos conceptos tributarios y además aspectos fiscales que inciden y que son de interés para el sector asegurador, ¿no? Estamos hablando del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, que además el pasado jueves lo aprobó el Congreso y tiene que ahora pasar el trámite del Senado, que si no estoy mal informado, el plazo de enmiendas finalizará el próximo 17 de diciembre. Por lo tanto, con casi total seguridad vamos a tener una ley de presupuestos aprobada antes de que finalice el año y con entrada en vigor en muchos aspectos el 1 de enero. Y luego también, de forma paralela, aunque entró primero en el Congreso para su trámite parlamentario, que es la denominada ley o proyecto de ley de medidas para la prevención y lucha del fraude, que viene a sustituir, que todos acordaréis, ¿no? Que con las leyes de presupuestos pues siempre llegaban unas leyes que les llamábamos ómnibus o de acompañamiento. Bueno, pues viene, además de transponer algunos aspectos de derecho comunitario a nuestro ordenamiento jurídico interno, lo que hace también es modificar pues algunos aspectos fiscales relevantes, ¿no? Como a pesar de que entró en el Congreso para su tramitación parlamentaria esta ley de lucha contra el fraude con anterioridad, pero se va a aprobar con posterioridad. Por lo tanto, muchas de las medidas que también vamos a ver, pues no hay una fecha todavía prevista de entrada en vigor, porque con carácter general siempre es al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Con lo cual tendremos que esperar a ver cómo es el trámite parlamentario para ver cuándo se van a aprobar y con qué efectos se aprobarán, ¿no? Pero bueno, yo creo que entrando por las cuestiones principales, ¿no? Y cómo hemos estructurado estos 40 minutos que tenemos, 45 minutos y luego un breve coloquio también de 10, 15 minutos, ¿no? Para charlar con todos vosotros sobre dudas y cuestiones que se os puedan plantear. Bueno, pues nos lo vamos a dividir con mi compañero Antonio Salas, unos 20, 22 minutos, 25 minutos que os comentaré las principales novedades en el IRPF y luego mi compañero y en el impuesto sobre el patrimonio y luego Antonio Salas os comentará novedades en el impuesto sobre sociedades que aplican por supuesto, y que afectarán a las entidades aseguradoras y también en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, además del IPS, que también va a ser muy relevante, ¿no? Y cómo afectará eso, entrará en vigor y devengo. Bueno, yo creo que lo que ya todos conocéis, por empezar en materia, por ya ir a las modificaciones que vamos a tener previsiblemente a partir del 1 de enero del 2021, pues está pues el incremento de la presión fiscal en el IRPF, ¿no? Es decir, se incrementan los tipos impositivos. Y esos tipos impositivos que tenéis en la pantalla, pues se incrementa o se incorpora un nuevo tramo para las rentas más altas, para las rentas superiores a 300.000 euros, y aquí se incrementa el tipo de la tarifa estatal, que era del 22,5, pasa al 24,5. Con lo cual, el tipo marginal al que tributarán las rentas superiores a 300.000 euros será, por una parte, el tipo marginal de la tarifa estatal, que son 24,50%, y por otra parte tendremos que sumar la tarifa autonómica.
Por ejemplo, en el caso de Cataluña, tenemos que la tarifa o el tipo marginal de la tarifa autonómica es un 25,5%, por lo tanto, sumado al 24,50% de tipo marginal a partir de 300.000 euros, nos da un tipo marginal del 50%, ¿no? La verdad es que hacía muchos años que no se veía tipos marginales tan altos, ¿no? La verdad es que los tipos marginales más altos que recuerdo llegaron al 56%, pero claro, estamos hablando de hace muchísimos años. Los más viejos del lugar se acordarán, pero también era otra época en la que, bueno, pues no había pues el control, ¿no? Que hoy hay y la verdad es que muchos contribuyentes escapaban a este 56%, ¿no? Pero la realidad es que hoy, con el control que hay tributario de las rentas y la información fiscal que tiene, pues es prácticamente imposible que alguien pueda evitar estos tipos marginales, ¿no? Si no ya es defraudando a la hacienda pública con pues la economía sumergida, ¿no? Pero entonces nos colocamos en Cataluña, ¿no? La tarifa estatal de la base general que se incrementan 2 puntos hasta el 24,50 más la tarifa autonómica en un 50. En Madrid, claro, depende de cada comunidad autónoma. En Madrid, ese tipo marginal de la tarifa autonómica está en el 21%, por lo tanto, la tarifa total agregada para los contribuyentes con residencia en Madrid a efectos del IRPF, pues se quedaría en el 45,5%, ¿no? Prácticamente 5 puntos por debajo de Cataluña. Paralelamente a este incremento de los tipos impositivos, de los marginales, también se modifican los tipos de retención de los rendimientos del trabajo y, por lo tanto, el tipo marginal de retención del IRPF pasa del 45 al 47%, ¿no? Ese será el tipo de retención máximo que se le aplicarán a los rendimientos del trabajo derivados de la relación laboral, ¿no? Ya los rendimientos del trabajo que derivan de relaciones estatutarias, mercantiles, consejeros, pues tienen y siguen manteniendo el mismo tipo de retención fijo. ¿Vale? Bueno, claro, son tipos, y ya lo vemos, ¿no? Son tipos bastante altos, ¿no? Pero lo que vale la pena y hemos hecho es un ejercicio de ver cómo están en otros países esta presión fiscal en el IRPF. Y fijaros que en Alemania el tipo marginal, el que aplica a las rentas más altas, está en el 45, es decir, está un poco por debajo de lo que se aplicaría en Madrid. En Francia también, el 45. En Italia, por debajo, en el 43. Y en el Reino Unido está en el 45. O sea, todos son tipos, podríamos decir, parecidos al tipo conjunto estatal autonómico que existiría en la Comunidad de Madrid, pero hay una gran diferencia y es que si nos fijamos en los tramos en los que se empieza a aplicar estos tipos, ¿no? Vemos que en Alemania se empieza a tributar al tipo marginal del 45 a partir de los 260.000 euros. Es un tramo elevado, pero si nos vamos a Francia, vemos que el 45% empieza a partir de los 152.000 y el 43% en Italia a partir de los 75.000. Quizá desentona un poco con el resto de estados europeos, ¿no? Y en el Reino Unido en 150.000 euros. Si nos fijamos en nuestra tarifa agregada, la siguiente slide, vemos que eh, para aplicar un 45%, ¿no? En este caso un 44%, nos vamos a rentas que superen los 60.000 euros. Es decir, que a partir de los 60.000 euros, en España ya se tributa a un 44%. Y en Alemania hay que esperar a percibir 260.000 de base liquidable, o en Francia 152.000, o el estado quizá más laxo 75.000, pero por encima de los 60.000 que aplican en España ya tipos parecidos, ¿no? Con lo cual, la presión fiscal no solo es elevada para las rentas altas, sino que también podemos comprobar que es una presión fiscal elevada para las rentas
no tan altas, ¿no? Porque estamos hablando ya de bases liquidables de 60.000 euros, ¿no? Si nos vamos al tramo anterior, los 53.000 euros, ¿no? Las rentas que vayan de los 53.407, como veis en el cuadro, a los 60.000 euros, a los 60.000, pues eso queda grabado a un tipo ya del 40%, es decir, que estamos hablando de tipos bastante significativos. La otra es el gravamen, el incremento de la tarifa que aplica a la renta del ahorro, ¿no? Y aquí, pues bueno, tenemos que a partir de los 200.000 euros, pues se incrementa en 3 puntos porcentuales, ¿no? Pasa del 23 al 26%, que también es relevante, aunque se mantiene el resto de tramos con el mismo tipo, ¿no? Del 19 al 23 en función del importe de la base liquidable. Bueno, la primera medida y nos parece que es la más conocida, ¿no? Quizá lo que no era tan conocido es ese comparativo con en nuestros países del entorno, ¿no? Y que es desde luego un incremento de la presión fiscal para las rentas altas, muy altas, por encima de 300.000 euros, pero comparativamente las rentas no tan altas están sometidas a un tipo marginal similar al que graban en otros países rentas altas, ¿no? Pero bueno, en fin, también es nuestra situación, ¿no? Que todos, yo creo que por los inputs que tenemos, la situación económica que tenemos hoy en día y que por lo tanto, pues si se quiere incrementar el gasto, pues hay que incrementar también los ingresos de alguna manera, ¿no? Y esta es la que se ha creído más oportuno, aunque en la exposición de motivos del proyecto de ley de presupuestos se entiende que este aumento de ingresos tributarios va a permitir el fortalecimiento del estado de bienestar y reducir desigualdades, pero con un crecimiento equilibrado. Lo que hay que ver es si va a ser capaz de poder mantener ese crecimiento equilibrado en el futuro, ¿no? Vale, pero bueno, esto ya es un tema que trasciende de la técnica meramente fiscal, ¿no? Bueno, junto a esta medida también tenemos un incremento de los tipos de gravamen en el impuesto sobre el patrimonio. Y aquí también, en lo que es la tarifa del impuesto, se incrementa en la tarifa estatal, que aplica a todas aquellas comunidades autónomas que no tengan un gravamen propio, pues se incrementa en 2 puntos porcentuales. Se pasa de un tipo de gravamen del 2,5 para bases liquidables de 10 millones, por encima de 10 millones y medio aproximadamente, de 10.695.000, pasa a quedar grabado a un tipo del 3,5%. Claro, esto, lo que decíamos, aplica desde luego a patrimonios elevados, pero solo aquellas comunidades autónomas que no tengan escala de gravamen propia. ¿Y cuáles son esas comunidades autónomas que no tienen escala de gravamen propia? Bueno, pues en este caso Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Madrid. Y Madrid ya de todos es conocido que está bonificado en un 100%, ¿no? El resto de comunidades autónomas que tienen escala de gravamen propia, bueno, pues aquí, en el caso de Cataluña, pues seguiría aplicando el tipo marginal que hoy está vigente, que es del 2,75%, por lo tanto, inferior a este 3,5%. Y luego también se va a establecer otra medida y es que ya se deja de prorrogar anualmente la bonificación del 100% de la cuota que existía. Por refrescarlo, el impuesto sobre el patrimonio era un impuesto sobre el patrimonio que hace unos años pues lo que se pretendía era eliminarlo, porque lo que hace es gravar 2 veces una misma renta. La renta que se percibe como un rendimiento del trabajo, como un rendimiento del capital mobiliario o vía herencia o donación, y luego se va grabando anualmente. Entonces, filosóficamente es un impuesto que genera una doble imposición en una misma renta y que además es inexistente en el resto de países de nuestro entorno, ¿no? Homologables. Y lo que ya se previó en su día era
bonificarlo al 100% para que desapareciera. Lo que ocurre es con la crisis económica anterior, pues no hubo más remedio que diferir, ¿no?, esa eliminación del impuesto sobre el patrimonio. Y cada año se tenía que ir aprobando que el impuesto sobre el patrimonio seguía vigente, ¿no?, que no estaba bonificado el 100%. Y excepto ahora. Ahora lo que se pretende es ya que no se tenga que prorrogar anualmente esa no bonificación del 100%, sino que ya pues se mantenga el impuesto como normalmente existía con anterioridad, ¿no? Bueno, esa es la segunda medida, ¿no?, quizá más conocida. Y luego, a nivel general, con carácter general. Y esta del impuesto sobre el patrimonio sí que también afecta a los patrimonios, los altos patrimonios. Y ya entramos en temas mucho más específicos que contemplan, que se contemplan todavía en la ley en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Y es la modificación de las reducciones de la base imponible aplicables a las aportaciones a los esquemas de previsión social, ¿no? Bueno, todos conocemos y además ha sido un régimen bastante estable y sigue siendo un régimen bastante estable, que es el régimen fiscal de las aportaciones a planes de pensiones y otros instrumentos de previsión social similares, ¿no?, en el que es un salario diferido y, por lo tanto, las aportaciones que se realizan reducen la base imponible, no son renta del ejercicio y tributan en el futuro cuando se perciban. Ya era un régimen técnicamente y por llevar la contraria a lo que el discurso, ¿no?, que nos llega, ¿no?, de un sistema fiscalmente privilegiado, realmente no es un sistema fiscalmente privilegiado, es un sistema de puro diferimiento en el que además los intereses que generan estos esquemas de previsión social pues no tributan a la tarifa del ahorro, que ya hemos visto que es reducida, sino que tributan a la tarifa progresiva de la base general y que puede llegar al tipo marginal, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino que además todos recordaréis, ¿no?, bueno, que no aplican, salvo un régimen transitorio, las reducciones por irregularidad, cuando al final, en un esquema de previsión social, qué duda cabe que si hay un rendimiento plurianual que se obtenga en algún momento deriva de la percepción de las prestaciones derivadas de estos esquemas de previsión social. Pero la decisión en ese momento, y yo creo que todos nos acordaremos, era una decisión política que lo que se pretendía inicialmente era prohibir que los planes de pensiones y demás instrumentos de previsión social pudieran satisfacer las prestaciones en forma de renta. Claro, al final se renunció a que se prohibiera, ¿no?, y que por tanto solo se pudiera percibir en forma de renta. Pero lo que sí que se estableció es la imposibilidad de aplicar reducciones por irregularidad para desincentivar la prestación en forma de capital. Bueno, pues eso que ya fue un golpe a los esquemas de previsión social, pues ahora, y también por lo que todos hemos estado leyendo y viendo en prensa, pues como la aportación media de los contribuyentes a estos esquemas pues no superaba los 2.000 euros, pues han decidido pues reducir el límite absoluto de reducción de base imponible a 2.000 euros. Por lo tanto, con carácter general, las aportaciones a estos esquemas de previsión social no se podrán o no podrán ser reducidos de la base imponible en un importe superior absoluto a los 2.000 euros. Se sigue manteniendo el... Adolfo, no se te oye. Sí, un segundo, es que tiene Adolfo conectado el auricular al móvil, le están llamando. Ya está. Vale.
Ya lo Vale, quito Adolfo, tranquilo. ya lo quito del Bluetooth. No, es que tengo el móvil conectado también al Bluetooth del auricular y cuando me llaman por el móvil, disculpad, entonces ya no oigo nada y solo oigo la llamada. Tranquilo, Adolfo, estás en familia. Tranquilo. Estoy en familia. Muy bien. Oye, muchas gracias. Bueno, pues decíamos que con esa justificación, pues el valor absoluto, el límite absoluto a la reducción de planes de pensiones y otros esquemas de previsión social se reduce a 2.000 euros. Se mantiene, eso sí, el otro límite relativo, que era el 30% de los rendimientos del trabajo personal, el rendimiento de actividades económicas, con lo cual cualquier, y yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez en otras sesiones, que cualquier rentista que solo obtuviera rendimientos del capital mobiliario, pues no podría realizar aportaciones a los planes de pensiones con reducción fiscal, ¿no? No se podría beneficiar de este diferimiento, más que de ventaja fiscal, que es una ventaja fiscal, pero bueno, ya lo hemos comentado antes. Bueno, pues se reduce a 2.000 euros, además de forma conjunta para todos estos esquemas de previsión social. Se establece una excepción, y es que este límite absoluto de 2.000 euros se puede ampliar hasta 8.000 euros si lo que se percibe por parte del contribuyente, del partícipe o del asegurado o del mutualista son aportaciones empresariales, contribuciones empresariales. Por lo tanto, lo que está beneficiando, ¿no? Es decir, el límite que antiguamente hasta hoy es de 8.000 euros conjunto para todo tipo de aportaciones, pues se puede ver incrementado hasta los 10.000 euros si el partícipe, el contribuyente, percibe 8.000 euros como aportación de empresa. Y luego él podrá realizar, además, una aportación de 2.000 euros adicionales a su plan de pensiones individual o a su plan de pensiones de previsión asegurado o a su mutualidad de previsión social, ¿no? ¿Quién parece que se queda fuera de este incremento de 2.000 a 8.000? Digo, porque al final lo habitual, ¿no?, ante esta situación es que las empresas y los empleados pues, puedan pactar en el marco de esquemas de retribución flexible, como todos conocéis, pues una modificación, una innovación de su esquema retributivo, de forma que se reduzca su retribución dineraria y se aumenten las retribuciones en especie como aportaciones destinadas al complemento, ¿no?, de las pensiones futuras de la seguridad social, es decir, a planes de pensiones de empleo, ¿no? Bueno, pues es posible que nos encontremos el año que viene con reorganizaciones, reestructuraciones en empresas de este estilo, además de que también lo que va a promover esta posibilidad de ampliar el límite hasta 10.000 euros, pues sea la promoción de planes de pensiones de empleo en algunas empresas que todavía no lo tenían implementado, ¿no? Entonces, ¿quién puede ser el gran perjudicado de esta, entre comillas, reducción del valor absoluto, del límite absoluto de 2.000 euros? Bueno, pues posiblemente los profesionales liberales y a lo mejor los empresarios individuales que no tengan trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque el proyecto de ley del IRPF también prevé que los empresarios individuales que sean promotores de un plan de pensiones de empleo puedan ser a su vez partícipes y pues recibir una aportación empresarial, que a estos efectos se consideraría empresarial, pues de 8.000 euros para elevar su límite a 10.000. Eso en el caso de los empresarios individuales, porque el proyecto de ley habla solo de empresarios individuales. Y esto se puede realizar tanto a planes de pensiones de empleo como a mutualidades de previsión social, que pudieran tener o que pudieran constituir estos empresarios individuales con empleados. Entonces, ¿dónde quedan el resto de empresarios individuales que no tengan empleados por cuenta ajena o los profesionales liberales? Bueno, pues habrá que ver si a efectos del IRPF se considera que tienen la consideración de empresario individual y que, por lo tanto, también podrían realizar aportaciones de 8.000 euros, adicionales de 8.000 euros, en esas mutualidades de previsión social que pudieran tener suscritas, ¿no?, en el marco de los colegios profesionales, ¿no? Pero esta es una cuestión que no a nosotros
tal como está hoy el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y a falta de que se introduzcan enmiendas en el Senado para que se apruebe definitivamente, pues nos parece que es una cuestión dudosa y que los grandes perjudicados pues puedan ser los autónomos, ¿no? Los autónomos que no tengan empleados contratados por cuenta ajena. Bueno, además de esta medida, también se reduce paralelamente a esta medida fiscal, se modifica la normativa financiera de planes y fondos de pensiones para también establecer que el límite financiero son los 2.000 euros y ampliable a 8.000 euros si estos 8 a 10.000 si se realizan o se perciben 8.000 euros de aportación imputadas de aportación empresarial. Y también se reduce la aportación con reducción que se podía realizar a los cónyuges que no obtuvieran rendimientos de la actividad económica o rendimientos del trabajo o que obteniéndolos no superaran los 8.000 euros. Antes se podían realizar aportaciones a favor de este cónyuge sin ingresos suficientes hasta un importe de 2.500 euros y previsiblemente a partir del 1 de enero del año que viene pues serán solo ya 1.000 euros, ¿no? Estas serían las novedades en materia de previsión social y que afecta de forma conjunta a los planes de pensiones de empleo individuales, los planes de pensiones europeos amparados en la directiva, las mutualidades de previsión social, tanto las que sean de profesionales no adscritos al régimen de autónomos, ¿no? que funcionen como sistemas alternativos, como las que estén integrados empresarios o profesionales adscritos a algún régimen especial de la seguridad social de autónomos. También a los planes de previsión social asegurados, la versión asegurada del plan de pensiones individual o a los planes de previsión social empresarial, la versión asegurada del plan de pensiones de empleo, ¿no? Y los seguros de dependencia. En relación a los seguros de dependencia, tan solo un apunte, y es que los seguros de dependencia que se suscriban por empresas en el marco de la exteriorización de los compromisos por pensiones y que pues cumplan con los requisitos de la disposición adicional primera de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, estos podrán las empresas realizar una aportación adicional de 5.000 euros que será reducible a la base imponible de forma independiente del límite que hemos visto ahora de 2.000 euros ampliable en 8.000 hasta los 10.000 por aportaciones empresariales. ¿Vale? Esa también es una novedad, esos seguros colectivos de dependencia. Vale, ¿qué más cosas os podemos contar de las novedades, ¿no? También, y esto ya es, y ya no es de la ley de presupuestos, sino que esto está en el proyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude, y es que se modifica también la regla especial por la que se tienen que valorar en el impuesto sobre el patrimonio los seguros de vida. Si recordáis, pues ha habido ha habido una polémica, ¿no? Bastante conocida, ¿no? Incluso apareció en los medios de comunicación sobre cómo tenían que tributar determinados contratos de seguro de vida en los que carecían de derecho a rescate, ¿no? Los derechos de rescate, pues por la ley del contrato de seguro se pierden por ley, se pierden cuando hay una designación irrevocable de beneficiarios. Y lo que se venía realizando, y además amparado en algunas contestaciones de la Dirección General de Tributos, doctrina administrativa algo antigua, era que cuando se designaba en los seguros mixtos un beneficiario para caso de fallecimiento y el propio tomador para caso de supervivencia, pues que no había derecho de rescate y, por tanto, como no había derecho de rescate, no había que tributar en patrimonio. Claro, eso pues no es muy razonable, ¿no? En la medida que si se sobrevive, pues los fondos retornan al patrimonio del tomador, ¿no? Y de hecho, así luego ya la Dirección General de Tributos rectificó, ¿no? Y así lo entendió. También se planteó pues la duda de si se podía renunciar
voluntariamente al derecho de rescate en un seguro mixto. Y si ese derecho de rescate era dispositivo, inicialmente la Dirección General de Tributos parecía que decía que sí, pero luego la Dirección General de Seguros dijo que no, que el derecho de rescate en un seguro mixto, siempre que no se haya renunciado a la libre revocación de beneficiarios, pues que no es dispositivo, sino que eso es un derecho que legalmente tiene el tomador y por lo tanto no se puede renunciar a él, ¿no? Bueno, pues con toda esta polémica, ¿no?, y inseguridad jurídica que se generó en relación a la tributación del impuesto sobre el patrimonio de los seguros de vida, pues el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado ya ha propuesto un cambio, ¿no? Y el cambio es el que tenéis en pantalla y que también se ha modificado ligeramente respecto a la redacción inicial que tenía este anteproyecto de ley. ¿Y qué es lo que viene a decir el proyecto de ley actualmente? Y luego lo comparamos con el que había en el anteproyecto. Bueno, pues lo que dice es que igual que venía siendo hasta ahora, y es que los seguros de vida tributarán por su valor de rescate el 31 de diciembre, que es cuando se devenga el impuesto sobre el patrimonio, pero dice, en los supuestos en los que el tomador no tenga la facultad de ejercer el derecho a rescate total, el 31 de diciembre, entonces se computará por el valor de la provisión matemática. Por tanto, si no hay derecho de rescate total, el tomador tiene que tributar por la provisión matemática. ¿Y qué es lo que decía el anteproyecto? El anteproyecto decía que había una excepción y era que salvo que el titular de los derechos económicos fuera una persona distinta del tomador. Por ejemplo, que en este caso sería esa persona. Entonces, nos situamos, por ejemplo, en un seguro de vida entera en el que se ha designado como beneficiario irrevocable a un tercero. Se pierde el derecho a rescate y, por lo tanto, el tomador no tendría que tributar el impuesto sobre el patrimonio por ese valor de rescate o por esa provisión matemática. Sin embargo, y eso es lo que preveía la redacción del anteproyecto, sin embargo, con la redacción actual, a pesar de que en un seguro de riesgo con designación irrevocable de beneficiario ya no tuviera ningún derecho a rescate porque lo pierde por la ley del contrato seguro el tomador, a pesar de eso tendría que seguir tributando a 31 de diciembre por el valor de la provisión matemática, ¿no? Por lo tanto, fijaros, si hay valor de rescate total, el tomador tiene que tributar por el valor de rescate a 31 de diciembre y si no hay derecho a rescate total, el tomador tendrá que seguir tributando el impuesto sobre el patrimonio, pero por la provisión matemática. En todo caso, es el tomador el que tiene que tributar en el impuesto sobre el patrimonio, ¿vale? Quizá aquí lo que se puede plantear es si el tomador tiene capacidad económica para poder tener que tributar por algo que ya ha salido de su patrimonio al designar un beneficiario irrevocable de fallecimiento y que además ese seguro no contempla la prestación de supervivencia, ¿no? Es un seguro de riesgo puro, ¿no?, aunque sea de vida entera. Bueno, además de esta modificación que se propone en el IP de los seguros de vida, también se propone una modificación de los seguros de rentas. Los seguros de rentas ahora también, cuando el seguro sea de renta vitalicia de supervivencia, entonces lo que aplicará será lo mismo que hemos comentado ahora. Si hay derecho de rescate, tributará por el valor de rescate y si no hay derecho de rescate, tributará por el valor de la provisión matemática. Con lo cual ya no hay esa referencia que actualmente existe en los seguros de renta al valor de capitalización, aplicando las reglas de constitución de pensiones que se recogen en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que le aplica un porcentaje en función de la edad del que percibe la renta, ¿no? Esta sería la otra modificación. ¿Qué otras modificaciones afectan al sector asegurador en la ley de lucha contra el fraude, ya no en la ley de presupuestos del Estado y que también, por tanto, los efectos previstos son para el día siguiente de su publicación? Bueno, pues también hay una modificación que hace referencia a la tributación de los seguros unit link, aquellos en los que el tomador asume el riesgo de la inversión. Y esto, recordaréis que hay dos modalidades y hay una modalidad que tiene dos submodalidades. Una modalidad que es, podríamos decir, de
de banca privada y en el que el tomador no puede modificar los activos afectos a la póliza, y otro que podríamos decir más de retail, en el que son seguros unit link, en el que las primas se invierten, los activos subyacentes son instituciones de inversión colectiva o cestas de activos. Bueno, pues lo que ha habido es una corrección técnica, y es que la actual normativa estaba desfasada, porque cuando hablaba de las instituciones de inversión colectiva que podían ser activos subyacentes en estos seguros, pues remitía a una directiva antigua. Ahora ya se va a remitir a la directiva del 2009, por lo tanto, las instituciones de inversión colectiva con pasaporte comunitario UCITS, ¿no? También se remitía a los activos que tenían que constituir las cestas de activos al antiguo Reglamento de Ordenación del Seguro Privado, y ahora ya va a ser, en el que había una lista de activos, y ahora ya va a ser el artículo 89 del actual Reglamento de Ordenación del ROSEAR, ¿no? Y también una restricción que existía, bueno, que existe actualmente, pero que es previsible que se elimine el año que viene con la ley de presupuestos, y es que ya no se tendrá esa cesta que cumplir los requisitos de dispersión y diversificación de activos del antiguo Reglamento de Ordenación del Seguro Privado. Eso tendrá una consecuencia, y es que pues, la configuración de esas cestas de activos pues será posiblemente más atractiva, se alcanzará a un mayor abanico de activos, será más atractiva para los posibles clientes inversores. Y también que las entidades que operan en España en libre prestación de servicios y cuyo supervisor es el de origen, de su estado de origen y legislación de origen, pues no tendrán que adaptar ya a la normativa española del antiguo Reglamento de Ordenación del Seguro Privado los activos en los que se invierten esas cestas, sino que ya es al nuevo ROSEAR, que es una transposición de la directiva comunitaria y que ya con pequeños matices pues tendrán también en su legislación de origen, ¿no? Bueno, este sería las digamos, modificaciones técnicas que se prevén en los seguros Unit Link. Esto es para que, no lo hemos comentado, pero yo creo que también es sabido de todos, ¿no? Esos son los requisitos que se tienen que cumplir para poder diferir la tributación al momento de percibir las prestaciones, ¿no? Si no se cumplen estos requisitos, hay que tributar anualmente por el incremento del valor liquidativo de los activos afectos, ¿no? Por el incremento de valor. Y luego una penúltima modificación que hace referencia a los fondos de inversión cotizados, y también es técnica, porque se producía una discriminación entre lo que eran los ETFs, los llamados fondos de inversión extranjeros cotizados en España, y los que no estaban cotizados en España, sino que estaban cotizados en el extranjero. Y paradójicamente, los que estaban cotizados en el extranjero, pues podían beneficiarse del régimen de traspasos de un fondo de inversión a otro, siempre que se cumplieran todos los requisitos reglamentarios. Y, sin embargo, los ETFs extranjeros que cotizaban en España, pues no podían aplicar este régimen de traspasos. Bueno, pues ahora hay una discriminación clara entre ambos productos en función de dónde cotizaban. Bueno, pues ahora ya con la ley de presupuesto, perdón, la ley de también, cuando se apruebe la ley de prevención y lucha contra el fraude, y con efectos 1 de enero del 2022, pues ambos instrumentos ya tendrán el mismo régimen fiscal, y ninguno de ellos se podrá amparar o podrá beneficiarse del régimen de diferimiento por traspasos. Se establece un régimen transitorio, y es que todos aquellos ETFs que se hubieran adquirido antes del 1 de enero del 2022, que es cuando entrará en vigor esta disposición, en este caso se podrá, hasta esta fecha, adquiridos antes de esta fecha, se podrán beneficiar del régimen de traspasos si la institución de inversión colectiva de destino es de las que pueden beneficiarse de ello, es decir, que tienen que ser pues instituciones de inversión colectiva con derecho a diferimiento, que son las españolas, y las extranjeras con pasaporte comunitario, ¿vale? Esta sería la otra novedad en relación a inversiones, ¿no? No aseguradoras, pero sí en el mercado, en el sector financiero. Y luego también otra novedad, también bastante comentada y que ha salido en prensa mediáticamente, ha sido bastante
o con un efecto expansivo, y es la modificación del régimen fiscal de las ICAPs, ¿no? Las ICAPs, bueno, ya sabéis que tributan el 1%, si se tienen 100 socios, ¿no? Pero lo que viene a establecer, y había muchas maneras, y desde hace muchos años que ya se preveía este cambio normativo, porque hace pues todos los programas de todos los partidos políticos, desde el Partido Socialista pasando por Ciudadanos, por el Partido Popular, todos pedían ya en las elecciones el cambio del régimen fiscal. Lo que ocurre es que no se ha planteado como un régimen fiscal de incremento de tipo, sino que lo que se está planteando es que la comprobación de si una SICAP o una entidad que se ha constituido como una SICAP tiene una verdadera naturaleza jurídica de SICAP, ya no sea la CNMV, sino que sea la Administración Tributaria. Por lo tanto, la Administración Tributaria va a poder entrar a valorar si los 100 accionistas que tiene una SICAP son reales o no. Y si la Administración Tributaria entiende que no son reales, entonces le aplicará el régimen general del impuesto sobre sociedades. Esto vino a través, ya hace muchos años, hubo una campaña, una comprobación y una campaña por parte de la Inspección Fiscal que revisó y comprobó las instituciones de inversión colectiva y entendía pues y levantó actas en disconformidad con expedientes sancionadores porque entendía que muchas de ellas, los 100 accionistas que tenían, pues eran ficticios, por tanto no se cumplía ese límite. Bueno, esas actas de inspección que fueron objeto de recurso por parte de los contribuyentes acabaron desactivadas por el Tribunal Económico Administrativo, que entendió que la Administración Tributaria no podía entrar a valorar la naturaleza jurídica de una SICAP y que era absurdo que según la CNMV, pues una entidad tuviera la consideración de institución de inversión colectiva y según la Administración Tributaria no. De hecho, se modificó la normativa y se estableció que el único organismo competente para determinar la naturaleza jurídica de las SICAPs era la CNMV. Bueno, pues ahora la modificación que se está planteando es que sea la Administración Tributaria quien determine cuándo estamos ante una SICAP o no. Y por lo tanto, si esto prospera, que parece que podría prosperar, pues vamos a tener dudas si no se regula bien sobre qué ejercicios pueden revisar y comprobar la Administración Tributaria y si pueden ser pues todos los ejercicios abiertos a inspección o única y exclusivamente a partir de la entrada en vigor de la ley, ¿no? Quizá esta sería la primera duda que nos podríamos plantear. Pero es que además en prensa también apareció, ¿no?, la noticia de que querían establecer un mínimo de 2.500 euros para los partícipes minoritarios, para los accionistas minoritarios. Y aquí, en este caso, que también Inverco, y lo podéis ver, ¿no?, en la slide que tenemos ahora en pantalla, pues lo rechazaba, ¿no? Que no creía que fuera necesario este límite mínimo de inversión para los accionistas minoritarios, los 1.000. ¿Y esto qué significa? Pues significa que en una SICAP que pueda tener pues un capital mínimo de 2.400.000, pues los accionistas minoritarios tendrán que tener 250.000 euros de inversión y el resto de accionistas 2.150.000. Muchas dudas va a generar esto y vamos a ver cómo se redacta finalmente, pero actualmente no sabemos si eso es una regla objetiva, lo que se llama un safe, un puerto seguro, en el que si ya un accionista tiene 2.500 euros de inversión, nadie puede cuestionar su realidad, o a pesar de ello va a poder cuestionar la Administración Tributaria si ese accionista es real o es un fiduciario o es como se venían a denominar comúnmente en aquella época mariachis, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo va finalmente a quedar redactada esta modificación del régimen fiscal de las SICAPs, ¿no? Una de las medidas que queríamos comentar antes de entrar en el particular, ¿no?, de las medidas más propiamente dicha para empresas, sí queríamos destacar otra corrección técnica relevante y es la eliminación del concepto de valor real
se utilizaba tanto en la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones como en la Ley en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, donde normalmente a la hora de determinar la base imponible se hablaba de valor real de los bienes, ¿no? Esto, pues como sabéis, generó históricamente y sigue generando multitud de problemas. Se plantea, por tanto, una corrección técnica en la que se sustituye este concepto de valor real, por valor de mercado. Y además este se define como el precio más probable por el que podría venderse entre partes independientes, ¿no? Con lo cual, esta es una corrección técnica interesante que solucionará muchos problemas. Pero lo que queríamos destacar sobre todo es la introducción de un nuevo concepto en el caso de inmuebles, que es lo que se ha venido a denominar como valor de referencia de inmuebles. Es decir, cuando nos enfrentemos a la base imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones o el ITP-AJD en el caso de bienes inmuebles, aquí lo que primará ya no será el valor de mercado, sino que será el valor de referencia, que será un valor que publicará la Dirección General del Catastro. Entonces, ¿cómo determinará el catastro este valor? Pues parece ser que utilizará datos disponibles comunicados por notarios en operaciones similares. Lo cierto es que no está claro a día de hoy todavía cómo se va a determinar. Aquí en esta slide podéis ver un calendario tentativo, ¿no?, de los plazos que se prevén. Parece ser que antes del 30 de octubre del 2021 se publicará una resolución por la Dirección General del Catastro donde se establecerán estos criterios para determinar este valor, y entre el 1 y el 20 de diciembre del 2021, del año que viene, se podrán consultar los valores de referencia de los inmuebles. Cuando tengamos la transmisión de un bien inmueble por cualquiera de estos dos impuestos, tendremos que acudir con carácter general a este valor de referencia, y solo una vez liquidado el impuesto, en el caso de que lo haga la Administración, o una vez autoliquidado, cuando sea el propio obligado tributario quien deba pues liquidar y satisfacer el impuesto, entonces se podrá impugnar ese valor, pero no antes, ¿no? Con lo cual, esta medida también genera un efecto anticipo de la tributación, ¿no?, aunque no estemos de acuerdo con el valor asignado por el catastro, con carácter previo a poder discutir la valoración otorgada, ¿no? Durante este primer año, porque como veis aquí, esta medida no entra en vigor hasta 1 de enero del 2022, durante este primer año lo que sí que surtirá efecto es la referencia al valor de mercado a la hora de determinar la base imponible, ¿no? Con lo cual, mientras tengamos esta ausencia de valor de referencia, la base imponible será el mayor del valor declarado por las partes, el valor de mercado, etc. Pues ahora, sin entrando en las medidas para empresas, sin duda la que más ríos de tinta va a provocar, sin ninguna duda, es la modificación del artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Como muchos sabréis, hasta el año 2014 lo que preveía la Ley del Impuesto sobre Sociedades era un régimen de deducción por doble imposición, de manera que cuando una sociedad tenía una participación en otra entidad y ésta distribuía un dividendo, se transmitía la participación, se corregía la doble imposición mediante una deducción en cuota. Es decir, como esa sociedad había tributado en su base imponible por el beneficio, cuando distribuía un dividendo, la sociedad matriz podía neutralizar ese efecto impositivo con la correspondiente deducción. Si se tenía menos de un 5% de participación, esta deducción era de 50%. Si se tenía más de un 5%, junto con otros requisitos, la deducción pasaba a ser del 100%. Esto se modificó con la entrada en vigor de la actual Ley del Impuesto sobre Sociedades en el 2015, y lo que se pasó es de un sistema de deducción a un sistema de exención. Desapareció este régimen de corrección de la doble imposición para participaciones inferiores al 5%, y los tres requisitos básicos que se establecieron era una participación superior al 5%, un mantenimiento de un año de esa participación, y en el caso de sociedades no residentes que tributasen a un tipo del 10% en un impuesto análogo al IS, o que estuviesen en una jurisdicción con la que España tuviese un convenio de doble imposición con intercambio de información, ¿no? Una de las medidas que se introdujeron en esa ley del 2015 para poder acceder a la exención, en caso de no alcanzar una participación del 5%, era un coste de adquisición superior a 20 millones de euros. Esto es precisamente una de las modificaciones relevantes y que ha cogido por sorpresa al sector, por cuanto el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado elimina el acceso en carteras de más de 20 millones de euros. Es decir, todas aquellas inversiones que no alcanzasen un 5%, pero cuyo coste de adquisición supera 20 millones de euros y que hasta ahora podían tener derecho a la exención del 21%, no tributando, por tanto, por los dividendos o las plusvalías que obtuviesen por esas carteras, con efectos desde 1 de enero del 2021, si se aprueban estos presupuestos con la actual redacción, dejarán de tener derecho a la exención. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. Sí que es verdad que se ha introducido, o al menos así se propone en
en este proyecto de ley de presupuestos un régimen transitorio que lo que establece es que para carteras adquiridas con un coste de adquisición de más de 20 millones adquiridas para periodos impositivos iniciados antes de 1 de enero de 2015, y esto es muy importante, ahora veremos por qué, hasta el ejercicio iniciado en 2025, es decir, durante los periodos impositivos 2021, 22, 23, 24 y 25, podrán seguir aplicando el régimen de exención del artículo 21. ¿De acuerdo? Se da este régimen transitorio. ¿Por qué decía muy importante lo de la fecha de efectos? Y es que si os fijáis, lo que prevé la actual transitoria es para periodos impositivos iniciados, o sea, participaciones adquiridas antes de periodos impositivos iniciados antes de 1 de enero de 2015. Esto quiere decir que si tengo un ejercicio social, imaginemos partido, ¿no? Que empiezo el 1 de septiembre de 2020, he empezado un ejercicio social, quiere decir que con la actual redacción propuesta podría adquirir una participación de más de 20 millones de euros hasta el 30 de agosto de 2021 y aún así aplicar este régimen transitorio. Vamos a ver cómo queda tras la modificación técnica de Senado. Puede ser que se modifique y se diga participaciones adquiridas antes de 1 de enero, efecto anuncio, ya veremos. Pero ahora mismo, en principio, es adquiridas antes de que empiece el próximo periodo impositivo en 2021. Esto es una primera medida que tendrá sin duda un impacto relevante, pero sin duda la medida más importante es que se limita la exención. La exención que hasta ahora era del 100% del dividendo o de la plusvalía que se integraba en la base imponible, se limita al 95%. Aquí el Gobierno lo justifica atendiendo a la directiva de matriz filial, ¿no? Por la cual los Estados miembros no pueden gravar la distribución de dividendos cuando la matriz está en otro Estado miembro de la Unión Europea. En esa directiva se prevé la posibilidad de no dejar exentos esos dividendos en compensación por los costes de gestión de las filiales. El Gobierno utiliza esta medida, ¿no? Que se prevé, esta posibilidad, mejor dicho, que se prevé en la directiva para realizar esta modificación y exigir tributación en todo caso sobre ese 5%. El gran problema de esta medida es que tiene dos efectos que no se han corregido expresamente, que son qué pasa con los dividendos en el caso de cadenas de sociedades. El actual artículo 21, en su redacción actual, lo que establece es que se tendrá derecho a la exención cuando se cumplan los requisitos que comentamos, del 5% de mantenimiento, etcétera, o si no se cumplen esos requisitos, si se acredita que ese dividendo ya ha tributado en algún momento de la cadena. Esto desaparece y lo que dice la redacción propuesta ahora es que con independencia de que ese 5% ya haya tributado, cada vez que una sociedad de la cadena reciba ese dividendo, debe tributar por el 5% de ese importe. Con lo cual se produce una tributación en cadena que no vamos a poder evitar. Pero es que además esta tributación en cadena también se contempla expresamente en el caso de grupos de consolidación fiscal. Es decir, que aunque esto sea una renta obtenida dentro del grupo, que sería una renta eliminable desde el punto de vista de consolidación, tanto contable como fiscal, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado contempla una modificación expresa en la ley del impuesto a sociedades donde se establece que este 5% en ningún caso será objeto de eliminación, por lo tanto, también tributará dentro del grupo fiscal. ¿De acuerdo? Aquí veíamos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Tenemos una cadena de 4 filiales que se distribuye ese mismo dividendo dentro de un grupo de consolidación fiscal. Cada sociedad va a integrar un 5% de ese dividendo que al tipo del 25% dará lugar a una tributación efectiva del 1,25. Es decir, este dividendo que proviene del resultado obtenido por la última filial, cuando llegue a su sociedad matriz, habrá soportado un coste fiscal del 5%. ¿De acuerdo? Otras medidas que consideramos que son muy relevantes, sin duda el incremento del impuesto sobre las primas de seguros. Como sabéis, también el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado establece un incremento del 6 al 8%, y aquí una de las cosas que nos planteábamos es la ausencia de un régimen transitorio. Como sabéis, el impuesto sobre las primas de seguros, en lo que se refiere a su devengo, establece que el impuesto se devenga en el momento en que se cobran las primas a las que van referenciadas, ¿no? Como digo, no hay ningún régimen transitorio que regule qué ocurrirá con aquellas primas emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta modificación, pero que se cobren con posterioridad. Y aquí, haciendo uso de memoria, pues nos hemos remitido a la modificación que hubo en el año 98, ¿no? En la que ya se incrementó el IPS del 4 al 6%, si no me falla la memoria. Y ahí había alguna consulta tributaria emitida por la Dirección General de Tributos en la que venía a decir
que lo importante no es tanto el cobro, sino la exigibilidad del pago de esa prima, ¿no? Y eso es lo que debía marcar el devengo del impuesto. Bueno, habrá que ver si ahora en el Senado se introduce algún régimen transitorio para esto, si se resuelve la duda, si se plantearán consultas a tributos, si podremos aplicar ese mismo criterio que ya aplicó en el 98. Es una de las dudas que queríamos dejar abiertas, ¿no? Aquí un tema también, bueno, de cierta relevancia, ¿no? Que es la reducción de los límites de pagos en efectivos, que baja en el caso de empresarios o profesionales de 2.500 a 1.000 euros y también en el caso de no residentes de 15.000 a 10.000. Y también un tema importante que es la ampliación del listado de rentas pasivas susceptibles de transferencia fiscal internacional. Aquí, como sabéis, la transferencia fiscal internacional es un régimen que lo que obliga es a imputar rentas obtenidas por sociedades no residentes participadas cuando se cumplan dos requisitos, básicamente tener el control y que tributen por debajo del 75% de lo que tributarían si estas rentas se obtuviesen directamente en España, pues estas se incrementan en tres tipologías de rentas, ¿no? La primera es en los dividendos y plusvalías procedentes de participaciones de más de un 5%. Esto a partir de ahora se considerará una renta pasiva, con un efecto pernicioso adicional que ya hemos denunciado a través de diversas vías, pero que de momento parece que no se está haciendo caso omiso a esta petición, y es que si tenemos una sociedad holding participada en una jurisdicción que tiene un régimen de exención sobre dividendos, como pudiera ser bueno, un régimen similar al que teníamos en España hasta ahora, el dividendo que perciba esa filial será transparentable por el mecanismo de la TFI, con lo cual la sociedad española deberá integrar ese dividendo y tributar al 25%. Cuando esa sociedad filial el día de mañana distribuya ese dividendo va a integrarse en un 5% por la modificación del artículo 21 que hemos visto antes. Con lo cual, lo que generaremos es una base imponible del 105% sobre esa renta. Esto se ha puesto sobre la mesa y de momento pues no nos consta que tenga el Gobierno intención de modificarlo o que haya ninguna medida para paliar los efectos, ¿no? En cualquier caso, pues es uno de los temas que seguimos con gran interés en todo este trámite parlamentario. Y luego dos modificaciones más, que es las actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de servicios se consideran renta pasiva cuando no se obtengan ejercicios de actividades económicas y generen gasto deducible en una entidad vinculada española. Así como operaciones vinculadas si la entidad no residente añade un valor escaso nulo, que en cualquier caso es un mecanismo que ya corrige la propia normativa de precios de transferencia, pero que han querido añadir o dar cobertura con el propio régimen de transparencia fiscal internacional. Relevante también que se amplía el mecanismo de transparencia fiscal internacional no solo a las filiales, sino también a establecimientos permanentes. En este caso, pues evidentemente no se contempla el requisito de participación, bastará con que ese establecimiento permanente obtenga rentas pasivas, esas rentas deberán integrarse en la base imponible y no se podrá aplicar el mecanismo de exención que establece el artículo 22 de la Ley del Impuesto a Sociedades y que es equivalente a la exención de dividendos, pero en este caso para rentas obtenidas por establecimientos permanentes. Y ya para acabar, ahora sí, y disculpad porque nos hemos excedido un poco de tiempo, pero queríamos repasar muy rápidamente la modificación que hubo el primer semestre del año en Cataluña en materia de impuestos sobre sucesiones y donaciones. Como sabéis, cuando todavía no nos creíamos, ¿no?, la situación que estábamos viviendo y tras un mes de confinamiento, la Generalitat aprobó una modificación del impuesto sobre sociedades con impacto sobre todo en el grupo 2, y era, consistía básicamente en recuperar los coeficientes en función del patrimonio preexistente, que hasta ahora en grupo 1 y grupo 2 pues era de 1, de manera que no existía este coeficiente de ponderación. Se restablece, como digo, para grupos 1 y 2 y se modificaron las bonificaciones a la cuota que en aquel momento para grupo 1 pues oscilan entre el 99% y el 0% en función de si además se aplicaban los coeficientes, la reducción de empresa familiar, se han modificado en el caso del grupo 2. De manera que la actual bonificación queda limitada entre el 60 y el 0% en el caso de no aplicar la reducción por empresa familiar, y en el caso de que se opte por aplicar la empresa familiar ya no se reducen los coeficientes de bonificación a la mitad como ocurría anteriormente, sino que directamente no se tiene derecho a aplicar bonificación alguna sobre la cuota. Simplemente para vuestro interés poníamos unos cuadros comparativos donde podemos ver
En el caso de no aplicar empresa familiar, qué tipo de bonificación aplicaba con carácter previo a la modificación y cuál es la bonificación actualmente en vigor en función de la base imponible del impuesto. Y aquí en el caso de grupo 2, que como digo, con la modificación aprobada, directamente la bonificación ha desaparecido cuando adicionalmente optemos por aplicar la reducción por empresa familiar. Bueno, disculpad porque ha sido un poco precipitado todo, pero queríamos ceñirnos al tiempo.